Un saludo muy especial a nuestros maestros de escuela sabática, quienes vienen semana tras semana profundizando la Biblia y estudiando también la guía de la escuela sabática para poder repasar de forma dinámica y profunda en sus clases de escuela sabática. Bienvenidos al bosquejo a través del MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. El objetivo de este video es poder profundizar, estructurar y sistematizar el repaso de la lección durante cada sábado que vamos avanzando en el proceso del estudio de esta lección de escuela sabática que corresponde al segundo trimestre. Bienvenidos entonces al bosquejo a través del MEAC. Esta semana hemos estudiado la lección número 10 titulada Los engaños finales de Satanás. Y el versículo para memorizar está en el libro de Juan capítulo 17 versículo 17. Y la palabra de Dios dice así: santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Comencemos entonces este bosquejo con el primer paso. Motiva. Era una de esas hermosas mañanas de septiembre en Chicago. Comenzó el día como cualquier otro. Sin embargo, empezó a aflorar una historia un tanto complicada y escalofriante. La gente de pronto se empezó a enfermar trágicamente y algunos morían incluso al tomar algunas cápsulas de Tylenol. Esta medicina es una pastilla para aliviar el dolor de cabeza y la fiebre en el caso de adultos. En las pruebas se demostró que cada una de las cápsulas estaban envenenadas con cianuro de potasio, un veneno mortal para los seres humanos. Algún desquiciado había manipulado esta sustancia y había colocado allí en esta medicina. Esta semana, el libro de Apocalipsis nos advierte algo parecido a esta historia trágica. Los que habitan en la tierra beberán una porción mortal del vino de Babilonia, dice el libro de Apocalipsis. Y toda esta semana hemos estudiado la forma de cómo podemos evitar beber de aquel vino que Babilonia ofrece. Así que acompáñanos ahora al segundo paso del MEAC. Explora. En el Explora vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección será titulada El engaño de la inmortalidad. La segunda sección va a ser titulada El engaño del culto al sol. Y la tercera sección que estudiaremos será titulada Un llamado a la obediencia. Comencemos entonces con la primera sección. Uno de los grandes engaños en los últimos días será justamente la inmortalidad del alma. Incluso en el mundo cristiano es casi una doctrina cristiana básica. Muchas iglesias están abrazando la idea de que el ser humano después de morir, pues todavía puede tener la experiencia de pasar una vida nueva. Esto es completamente contradictorio con lo que la Biblia enseña. Uno de los planes del engaño babilónico es una falsa concepción justamente de la muerte, pues esto va a preparar el camino para que la influencia engañosa del espiritismo pueda ser una realidad en el tiempo del fin. Apocalipsis 18:23 nos advierte diciendo lo siguiente: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Fíjese lo que Apocalipsis capítulo 18 está mencionando. En el tiempo del fin, los engaños, el espiritismo será un medio para confundir a las personas, incluso a los elegidos, a los escogidos. Creer que los muertos de alguna forma están vivos y hasta podrían llegar a comunicarse con nosotros
está siendo un engaño en esta época. Lo fue así en el pasado y lo será también en los últimos tiempos de la historia de esta tierra. Nuestra única protección, entonces, es permanecer arraigados en lo que la palabra del Señor enseña sobre la muerte, que es como un sueño hasta la segunda venida de Jesús. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, menciona lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces hemos comprendido que la inmortalidad del alma es la preparación para el camino para que el espiritismo pueda tener un realce en el tiempo del fin y muchas personas puedan ser engañadas. Pasemos a la segunda sección del Explora. Esta sección se titula El engaño del culto al sol. La adoración al sol era notoria en Egipto, en Asiria, en Persia y desde luego también en la antigua Babilonia, pues allí se adoraba al sol. Esta realidad no era solamente una costumbre de los antiguos países de aquel tiempo bíblico, pues en otras culturas, como en nuestro país, también había un acto de adoración al sol. En la Biblia encontramos alguna advertencia y de alguna forma un rechazo a justamente la adoración al sol. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 16, dice lo siguiente en cuanto a esto: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol y postrándose hacia el oriente. Estaba prohibido para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, adorar justamente al sol o adorar a Dios mirando hacia el sol, pues el templo estaba colocado frente al sol para que las personas al momento de adorar a Dios puedan darle espalda justamente al sol. El libro de Ezequiel, capítulo 18, registra que este grupo de personas no hicieron esto. Al contrario, dieron la espalda al templo y dieron el rostro al sol. La adoración al sol fue trascendiendo en el proceso de la historia. Se registra que la conversión superficial de Constantino, un emperador romano, en el siglo IV causó alegría justamente a este imperio, a Roma. El sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. Constantino era uno de los personajes que tenía la costumbre de adorar y rendir culto justamente al sol. En el año 321 después de Cristo, con la gestión de Constantino, este emperador aprobó la primera ley dominical. Mediante decretos del Estado y concilios eclesiásticos se instauró el domingo como el día singular del culto. Fíjese que a través de la historia, este día es un día que fue adorado o donde se adoraban a deidades, y también en el presente, aún el mundo cristiano sigue guardando como un día de reposo. Pues uno de los engaños finales que el enemigo usará es justamente este día, la adoración al sol en el día domingo. Definitivamente la iglesia verdadera tendrá que rechazar esta postura y este engaño que el enemigo coloca o colocó y está difundió a través del tiempo y de la historia a todo el mundo. Este es un engaño más de la Babilonia que presenta el libro de Apocalipsis. Como tercera sección del Explora, tenemos un llamado a la obediencia. En un contexto de confusión, de persecución y falsedad, Dios está llamando justamente al pueblo, a un pueblo del tiempo del fin, a volver a ser fieles a su palabra. La única salvaguardia, el único guía preciso para poder afrontar estos tiempos difíciles será solamente la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 18
encontramos también un llamado que Dios hizo en aquel tiempo para el pueblo de Dios y que Dios hace también para este tiempo. La Biblia dice así: antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Ezequiel capítulo 20 registra un llamado ferviente de parte de Dios a la fidelidad y a la obediencia. Al mismo tiempo, Dios está pidiendo que el pueblo de Israel abandone sus ídolos, abandone sus costumbres y que comiencen a adorar como Dios pide, como Dios ordena. El llamado de Dios también a su pueblo es el mismo en este tiempo. El libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, menciona un llamado y dice así: y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es el llamado firme de parte de Dios. Dios está pidiendo que podamos volver a su palabra, que podamos obedecer su palabra sin cuestionamiento. Dios no desea que nuestras emociones guíen nuestra vida espiritual. Dios desea que nuestra obediencia, nuestra lealtad a la palabra de Dios pueda ser nuestra guía espiritual en la toma de decisiones en este tiempo. La única manera de que alguien pueda obedecer la ley es mediante la fe en la gracia de Cristo. Y nuestra fidelidad y obediencia será un testimonio para guiar a mucha gente a salir justamente de Babilonia. De esta forma se cumplirá el llamado que Dios también hizo en Apocalipsis 18. Salgan de aquel pueblo. En este momento todavía tenemos un pueblo invisible. El pueblo de Dios es invisible. Hay mucha gente en otras iglesias, en otros lugares donde tendrán que abandonar a la Babilonia espiritual y a la falsedad que enseña. Nosotros somos justamente la iglesia que está llamada a predicar, a difundir este mensaje para que otros oigan también la voz del Señor y puedan salir y abandonar la Babilonia espiritual. Como tercer paso del MEAC tenemos el aplica y necesitamos reflexionar en tres preguntas. La primera pregunta es: ¿cuán afirmados estamos en las verdades bíblicas? ¿Sientes que estás preparado para afrontar este momento o estas épocas desafiantes donde el enemigo está intentando dar de beber del vino de su fornicación a todo el mundo? Sus engaños están difundiéndose a través de muchas formas y muchos medios. ¿Cuán afirmados estamos en esas verdades bíblicas? En segundo lugar, la pregunta es: ¿prefieres seguir tus emociones y pensamientos y gustos y de pronto dejar de lado la palabra de Dios? ¿O prefieres afirmarte y abrazar el escrito está? Dios nos ayude a poder afirmarnos en el escrito está. Este es el tiempo de volver a la Biblia, de volver a la Escritura, de poder aferrarnos a estas verdades. En tercer lugar, ¿cuántas personas conocen de tu fe? ¿Y cuántas personas están siendo llamadas por ti para abandonar y salir de aquel pueblo que de alguna forma está engañando a las personas? Como cuarto paso del MEAC tenemos el CREA. Y en el CREA tenemos que tomar tres decisiones importantes. La primera decisión es determinar, afirmar más el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos seguir formando el hábito de estudiar la palabra de Dios todos los días. Y además de estudiar la palabra de Dios, estudiar también el espíritu de profecía para estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro tiempo y estar preparados de esa forma. En segundo lugar, necesitamos decidir prepararnos mucho más
sabiendo que los tiempos que afrontamos son tiempos finales y cada vez tiempos más difíciles. En tercer lugar, sigue orando por las personas que estás dando estudios bíblicos. Y si por alguna razón no estás compartiendo el mensaje, este mensaje, hoy es un día especial para determinar en tu corazón y decidir: necesito compartir con otras personas más estas grandes verdades que el mundo necesita conocer. Que Dios pueda usarte allí en tu unidad de acción, en tu clase de escuela sabática, y tu enseñanza, tu repaso pueda ser una bendición para los alumnos. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.